Días pasados, el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires prohibió el lenguaje inclusivo. Qué tema ese, ¿no? El lenguaje inclusivo. En los contenidos que dictan los profesores, los maestros en las escuelas porteñas. Y hoy leímos declaraciones de Adriana Cantero, la ministra de Educación de la provincia, que dijo que, bueno, que no va a prohibir nada en nuestra provincia, porque los dirigentes de los partidos de la oposición habían pedido que también se prohíba en la provincia de Santa Fe. Lo cierto es que esto no se va a dar y bueno, es un tema de lo más controvertido, como te decía. Y para echar un poco de luz en el tema, estamos en contacto con María Echín, profesora, licenciada en Letras y columnista del periódico Pausa. Mari, buenas tardes. Jorge Ferradas y Gustavo Sánchez Romero te saludan desde REC. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Pero muy bien, Yo muy bien. gracias. Bueno, me alegro mucho. Mari, bueno, antes que Echar nada... luz, bueno, es ¿Perdón? lindo. Echar luz es lindo. Es totalmente. Mari, bueno, antes que nada quisiera que nos expliques cómo se utiliza el lenguaje inclusivo en las escuelas de nuestra provincia. Es decir, eso lo puede usar cualquier docente según, digamos, según su visión o cómo está parada en la vida con este tema del lenguaje inclusivo, o tiene que pedir autorización a, qué sé yo, a la directora, al ministro de Educación. ¿Cómo se maneja eso? Bueno, ¿cómo se maneja a niveles burocráticos? No sé. Lo Ajá. que sí sé es que el lenguaje inclusivo es una de las herramientas de lucha de las personas que están a favor de que se termine con el sexismo en el lenguaje. Ujú. ¿A quién se le ocurrió llamarle a esto, a los géneros masculino y femenino? Realmente no sé, porque tiene mucho tiempo y casi todas las lenguas europeas tienen ese tipo de distinción, sobre todo las lenguas europeas. Y porque está, perdón, Según, Gustavo mi nombre, Sánchez Romero. hola Gustavo, Porque todas hola parten del Gustavo, latín, Mari, entonces el latín le traslada no, básicamente la estructura. todas no, Bueno, una parte, gran parte. todas no, una parte. Sí, sí. Sin embargo, se supone por los estudios de lingüistas norteamericanos que el 20% solamente de las lenguas que se hablan en el mundo tienen esa distinción de género en masculino y femenino. Y por supuesto, va de suyo que es el uso del lenguaje inclusivo no es una imposición. Las personas, sean docentes o no docentes, que decidan utilizarlo, tienen que tener la libertad de poder hacerlo. No hay ninguna prohibición Ujú. que pueda detener un cambio que viene de afuera, ¿no es cierto? Porque las lenguas generalmente cambian con el uso a lo largo del tiempo, pero en algunas oportunidades hay un ingreso voluntario para tratar de cambiar algún aspecto, digamos. Ujú. Eso, nadie dice que está obligado a usar el lenguaje inclusivo. Bien. Se propone que se acabe con el sexismo en el lenguaje y eso es todo. Los que quieren usarlo usan, los que no quieren usarlo no lo usan. Bien. Prohibirlo es otra cosa. A ver, Por, usted dice que no sí, es una imposición. Yo tengo para mí, con muchísima humildad y respeto, que el lenguaje se impone por el uso. Y si no se impone por el uso, es decir, en el devenir del tiempo y por una convención de los miembros que participan de una determinada comunidad, termina siendo de algún modo una imposición. La historia está plagada de hechos donde los imperios invadían otros países y le imponían pautas culturales y le quitaban el lenguaje como una forma de dominación. Digo, exactamente. si el lenguaje no nace de abajo, termina siendo de algún modo imposición. Exactamente. Los imperios, por ejemplo, el Imperio Romano impuso su lengua en todo el territorio del imperio, ¿no es cierto? Pero hubo otras invasiones, en España, por ejemplo, donde no ocurrió eso, como Claro. por ejemplo los germanos o los árabes. Ujú. Es decir, imperios como el romano sí impusieron en todo el imperio el uso del latín. Eso es una cosa.
Otra cosa es que en el devenir de la lengua haya cambios que provienen de adentro o de afuera. De adentro, en el uso del pueblo, digamos, y de afuera, por ejemplo, cuando se trata de estabilizar la prosa castellana alrededor del siglo III, se buscan cultismos en latín o en griego para enriquecer el castellano. Eso es una búsqueda de términos que definan a través de su significado con más exactitud situaciones o cosas que con el uso del lenguaje habían cambiado. Por ejemplo, te doy un ejemplo. La palabra estrecho viene de strictum. Ahora, estricto se usa también. Con el devenir del habla y de los años y de los siglos, strictum se transforma en estrecho. Pero en algún momento ingresa el cultismo strictum con un significado un poco más definido que estrecho. Eso puede ocurrir, ¿cierto? Lo que usted no está queriendo decir... Una cosa es imponer el lenguaje y otra cosa es imponer un cambio. El cambio está bien. Se tiene que apropiar. Lo que usted no está queriendo decir, para interpretarla bien, es que en la dinámica propia del devenir del lenguaje, el lenguaje inclusivo es propio de esta dinámica de la adaptación que tiene y que no es una imposición, sino que es, de algún modo, una generación interna de la dinámica del lenguaje. ¿Algo así? No, no es una generación interna. Es la solicitud de personas que no se sienten representadas con el sexismo en el lenguaje. Es decir, lo que se llaman disidencias sexuales entienden que el masculino y el femenino está desigualmente distribuido en el lenguaje, de manera que se pide más igualdad. ¿Y quién es la autoridad, Mari, quién es la autoridad para autorizar esa solicitud que está pidiendo una parte de los actores del lenguaje? Cualquier grupo social o cultural puede solicitar un cambio en el lenguaje. Que los hablantes se apropien de esos cambios es otra historia. Es decir, hay una propuesta de que sea así. Ahora, los hablantes pueden rehusarse o incorporarlo al lenguaje, ¿no es cierto? Claro. De todos los días o de su vida. Eso es todo un proceso. O sea, prohibirlo es otra cosa, ¿sí? Hay una solicitud de que se termine con eso, pero decir está prohibido hacerlo, ya eso es una barbaridad. Y además es una barbaridad, no solamente en relación con lo que el lenguaje es, una configuración del mundo, un hacedor de la subjetividad, etcétera, sabemos el poder del lenguaje. Es decir, no solamente que no van a poder controlar, digamos, no van a poder detener el cambio si se va produciendo, sino que además es una cuestión política, no es estrictamente lingüística. De algún modo yo podría inferir que usted está parafraseando a Clausewitz y diciendo que el lenguaje es la lucha de clase por otros medios. No, el lenguaje no es la lucha de clase, la palabra. La palabra tiene que ver con la lucha de clase y esto tiene que ver con Voloshinov y Bakhtin. No con Clausewitz justamente. Sí, lo hemos leído, ¿no? El lenguaje, otrora y a lo lejos. El lenguaje es una visión del mundo. Impone una visión del mundo. Eso es la teoría de la relatividad lingüística de Sapir-Whorf, ¿no es cierto? Uno ve el mundo a través del lenguaje. Ese es el tema. ¿Qué mundo queremos ver? Esta lucha que usted ve, Mari, ¿en qué punto la ubica hoy? Digo, a 10 años luz, 15 años luz de este proceso que se ha iniciado, en que a mí me parece muy bien, la verdad que no lo había escuchado nunca y me parece muy apropiado esta definición que usted hace acerca de que es la solicitud de un actor social para modificar el lenguaje. A partir de esta solicitud que hace un determinado grupo social, ¿en qué punto encuentra usted este recorrido que hace este colectivo social? Mira, hace poco estuve viendo algunas entrevistas a una escritora española de origen argentino, los padres son argentinos, y muy feminista, ¿no? Que escribió algunos libros que se leyeron mucho. Y yo todavía no leí ninguno, pero ando buscando. ¿Quién es? Y
Se llama Lismaer de apellido, Ujú. Lucía Lismaer. Y ella, hablando de la historia del feminismo, sitúa a las luchas del Ni Uno Menos de la Argentina de 2015 como un lugar privilegiado en la historia de las luchas eh, por las, digamos, por la aceptación de las diversidades sexuales de la sociedad. Y el Ni Una Menos es fundamental para entender esto, ¿no es cierto? Hay un sector de la sociedad muy variado, ¿sí? Con diferentes ideologías, pero que tienen algo en común, ¿verdad? Y es enseñar a la gente a respetar la diversidad sexual, en este caso. Y eso a mí me parece que es muy importante. En la Argentina la movida fue muy grande y este es un elemento más de esa lucha y que me parece que hace que la modificación de algunos morfemas de la lengua eh, pueda acercar a los estudiantes a lo que es la lengua. Por ejemplo, eso me parece interesante, que en vez de decir lo prohibimos porque hay dificultades en la comprensión lectora de los estudiantes, se genera confusión, creo que es al revés, ¿sí? El hecho del uso del lenguaje inclusivo y de esta discusión genera interés por la lengua, y eso es importante. Mari, hace un rato usted decía que, y aparte infiero de todo lo que me está diciendo, nos está diciendo, que la prohibición del lenguaje inclusivo en las escuelas porteñas tiene que ver con algo estrictamente político, ¿verdad? Sí, claro. Sí, sí. Ujú. Sí, demagógico también, ¿no? Demagógico, sí, Porque, claro. digamos, hay mucha gente de derecha y mucha gente, entre comillas, progre, que no entienden muy bien de qué se trata esto del uso del lenguaje inclusivo, se pronuncian en contra, y un poco lo que hace esta prohibición es reforzar las ideas que tienen de esa supuesta grieta que existe en la Argentina, del lado, por reforzar la derecha, digamos, por decirlo rápido. Y bueno, Sí, si termina son los tergiversando políticos. el espíritu, digamos. Y se corta la libertad de expresión, eso es muy molesto. Si a esta altura del partido, por favor, déjenos hablar como queremos. No, está muy bien, O porque sea, aún para los que no entendemos demasiado el juego, la dinámica propia, nos parece a mí por lo menos me parece una ridiculez la prohibición. En este caso, aún cuando no entiendo del todo la... no es solamente ridículo, ¿viste? Es políticamente irresponsable, Claro. es políticamente Me autoritario. gustaría volver a un puntito que recién dijo que me pareció que lo nombró como al pasar y sin embargo para mí es el mito fundante de esto. Yo creo que nada de esto hubiese sido posible sin ni una menos. Para mí es Claro. el punto el disparador, la discontinuidad de todo el proceso. Nada hubiese sido posible sin el una menos. Porque sí en el ni una menos, gran mayoría de la sociedad adhirió a esta consigna, aun cuando no adhiera a el lenguaje inclusivo. Exacto, sí, sí pasa eso. Yo creo que tolerancia es una palabra ambigua y difícil, ¿no es cierto? Porque yo, digamos, no estoy obligada a tolerar que cercenen el cuerpo de las personas en países, eh, Sí, digamos, árabes. donde hasta eso, claro, Mm. para, qué sé yo, para qué causas culturales. Yo no estoy obligada a aceptar eso, no estoy obligada a tolerar eso. Estoy obligada a tolerar lo que es tolerable, ¿no es cierto? Y el lenguaje, el uso del lenguaje, sí es tolerable. Sí, no es que se ejerza violencia sobre el lenguaje, es una propuesta. Lo tomás o lo dejás, o sea. Bien, Y sí, si sí. entra en el habla, y si va modificándose la lengua, ¿no es cierto? Bueno, será así. Mari, ¿Cómo detenerlo? la saco un poquito de este mismo debate, de este punto, pero en el mismo debate. Hay dos cuestiones que a mí me llaman la atención que tienen que ver con
el movimiento que se está dando a nivel mundial o en algunos lugares para cambiarle, por ejemplo, el final a la princesa que viene el príncipe, la besa y le revuelve la vida. Hay toda una movida, como si la literatura tuviera ética, ¿no? Y el otro punto es aquellos que piden, por ejemplo, eliminar el ajedrez, porque la dama está subsumida por el rey y hay que proteger al rey y no a la dama, por ejemplo. ¿Qué opinión le merece eso? Qué sé yo, no me parece. Yo escribí una nota una vez en el Pause diciendo, bueno, qué es lo que habría que prohibir prácticamente, todo lo que se ha hecho hasta Claro, ahora. claro. Es decir, todas las literaturas con sesgos eh, ideológicos, eh, todo el arte es Pero tendríamos que ideológico. eliminar quemar Teníamos que eliminar. la biblioteca Sí, de Alejandría. claro, claro. No estoy de acuerdo con eso. O Bien, sea, Bien. creo que hay que bien. entender cada obra en su contexto histórico, ¿no es cierto? Ujú. Ujú. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi experiencia, cuando se estudia una teoría, nunca se estudia el contexto histórico en que surge. Y con las obras de arte pasa lo mismo, ¿no es cierto? O sea, hay Claro. un imaginario cultural, ideológico, que se imprime en el artista, lo sepa o no lo sepa, si lo sabe mejor, ¿no es cierto? Ujú. Pero en general, uno es, como el lenguaje es automático, y uno está hablando y no está vigilando lo que dice palabra por palabra, ni las construcciones sintácticas que va organizando, ¿no es cierto? Es muy difícil aquello que ya forma parte del inconsciente. O sea, no se olviden que según Chomsky uno nace con la gramática, Claro. porque es prodigioso como Ujú. aprenden a hablar los chicos. Ujú. Entonces, hay cosas que se entienden en un contexto histórico. ¿Y qué pasa? La historia de la humanidad es la historia de la opresión de las mujeres. Por O supuesto. sea, Y el y lenguaje, entonces, y el claro, lenguaje como herramienta de esa dominación, eso es y en claro. este caso sí. Y en este caso, hoy estaba hablando con un lingüista amigo que me decía que en Inglaterra no tiene academia de lengua, reguladoras de las lenguas. Y digo, no sé si España, si Francia, dice, pero Inglaterra no. Yo digo, ¿por qué hay tanto miedo por el uso del lenguaje? O sea, por un lado es muy importante porque configura una visión del mundo. Uno ve el mundo a través del lenguaje. Por No es supuesto. que el lenguaje es algo que venga de afuera, no es La así. cultura, Mari, se impone desde el lenguaje. Exacto, La primera palabra que escucha un bebé es la palabra no. Y ahí está la autoridad. No, no, no. Y ahí está la exacto. autoridad que le va diciendo que es la vida en el fondo, ¿no? Claro, exactamente. Entonces, yo no me parece que sea ridículo lo que hicieron, me parece eh, eh, inútil, me parece innecesario y me parece terriblemente político. Bien. Y eso no estoy de acuerdo para nada con eso. O sea, creo Te- que la gente tiene que hablar como quiere. Está muy Estamos de bien, y acuerdo, estamos de sí. acuerdo totalmente. Totalmente. Tengo una última pregunta para hacerle, y aquí sí a título personal, porque en definitiva, aún los machistas constitucionarios, los machirulos, como quieran llamarlo, aquellos que todavía no hemos dado los pasos para deconstruir lo necesario, estamos construidos por las mujeres, por nuestra madre, por nuestras hermanas, por nuestras novias. Sin embargo, somos tipos que hemos logrado dominar de algún modo nuestro impulso machista. ¿Por qué el movimiento feminista, por qué estas expresiones que uno valora y respeta no incluyen al varón dentro de la dinámica de la lucha? Bueno, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el patriarcado es un sistema y tanto los varones como las mujeres sufrimos las consecuencias de eso. Eh, yo creo que a las marchas tienen derecho a ir los hombres y las mujeres, los niños y las niñas y los niños. Este, creo que los hombres también padecen el patriarcado cuando están obligados. Todas las cosas a las que se les exige a un hombre. Y nada, en ese sentido, yo creo que la lucha nos atañe a todos. Bien. Si quieres conocer mi opinión.
Me parece muy Bien, bien. impecable. Mari, la verdad que, bueno, no, a mí me Y a convenciste. su Sí, vez, hay muchas mujeres que son machirulos. Sí, absolutamente, claro. absolutamente. Mari, excelente la defensa de esta forma de hablar y manejarse en la vida. La verdad que uno a veces tiene dudas, porque, a ver, uno escucha a veces gente que es fanática de este tipo de situación. La verdad que a vos te veo con una forma de expresarte y de explicarnos por dónde va la cosa que da gusto de escucharte y empezar a razonar y entender que es por ahí, es por donde, como vos decís, y es la forma de manejarse. Creo que hay que dejar que cada uno se exprese como quiera y por ahí pasa el asunto, ¿no? Exactamente. ¿Mm? Libertad Mari, es la palabra. exactamente. Mari, bueno, muchísimas gracias por el contacto con Regaculando, te mandamos un beso y bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Hasta luego. Hasta Un luego. abrazo. Mari Chin, columnista del periódico Pausa, la verdad que me encantó la nota.